Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hoy tenemos con nosotros a un joven abogado, profesor universitario, escritor, tiene 4 libros, uno de los cuales lo vamos a mostrar hoy, y que ha sido designado para representar a nuestro país en la República de Costa Rica. Yo la verdad es que le deseo al doctor Mariano Causino, además de ser un amigo, es un hombre que estudia, se prepara, analiza los temas y tiene vocación de servir al país. Por eso le deseo la mayor de la suerte. Mariano, te deseo lo mejor en esto que vas a emprender dentro de 2 semanas. Sí, aproximadamente. Bueno, muchas gracias. Además, vos fuiste embajador en Costa Rica. Yo fui embajador en Costa Rica y tengo gratísimos recuerdos de ese país. Sí. Que la verdad es que fue un ejemplo en cuanto a la democracia, sí, a las instituciones e incluso al tema educativo. Sí, tiene un altísimo nivel de alfabetización y por lo tanto de desarrollo humano. Y es un ejemplo en la región y en el hemisferio, ¿no? Si yo no me equivoco, es la segunda democracia más estable del hemisferio, después de los Estados Unidos, naturalmente. Pero en este periodo histórico que nos ha tocado vivir, que el continente ha estado tan dividido, tan convulsionado, diría yo, como consecuencia del modelo, yo ya no le llamaría populista, porque populista medio somos, todo el mundo es populista, pero hiperpopulista, o que viene de Cuba y especialmente de Venezuela, que está en una situación dramática, ¿no? Y bueno, entonces un país democrático, con instituciones firmes, con tradición de respeto a los derechos humanos, la verdad que es un ejemplo. Y sin reelección, en aquel momento el que era presidente pues nunca más podía ser. Bueno, ahora hay reelección, después se modificó, pero no inmediata. Cuando Arias Sánchez, que fue Premio Nobel de la Paz. Así es, Oscar Arias. Yo lo conocí, Oscar Arias Sánchez. Sí, que ganó el Premio Nobel precisamente por su iniciativa de paz en la región. Acordate que, bueno, vos sabés mejor que yo, Salvador estaba prácticamente una guerra civil, Nicaragua atravesó una situación dramática, también, que hoy todavía es un país con problemas, ¿no? Naturalmente. Y vos sabés que en aquel momento yo estuve 1 año y medio, cuando fue como observador de la OEA a las elecciones presidenciales don Arturo Illia. Ah, mirá vos, que ahora se cumplió el aniversario del golpe. Exactamente. Y que ha sido reivindicado. Y estuvo 28 días viviendo en la residencia con él. Qué bien. La verdad que aprendí muchísimo con él. Y también estuvo en un congreso de sociología, pero él se alojó en el Hotel Herradura, don Raúl Alfonsín. Estuvo 1 semana. La verdad que fue uno se da cuenta quizás después de lo trascendente que es en la vida de cada uno lo que ocurre en ese lugar. Claro. Estaban las damas argentinas, los diplomáticos, el contacto con los demás. Bueno, y la verdad es que un país que tiene de qué estar orgulloso sus habitantes. Así es. Bueno, la democracia, cómo funcionaba, Mariano, que en una vivienda, por ejemplo, en un matrimonio el marido era de un partido, la mujer de otro, y tenían las 2 banderas. Sí, bueno, es importante hoy en día que la Argentina lamentablemente ha quedado tan dividida después de la última experiencia, ¿no? Y bueno, una de las metas que puso el presidente cuando asumió su gobierno fue la que es más complicada en el largo plazo y la más importante, tal vez, que la de unir a los argentinos, ¿no? Entonces, un país que tiene esa experiencia siempre es positivo. Yo creo que lamentablemente la Argentina en esta última etapa terminó enormemente dividida. Yo recuerdo el día que asumió Macri, el 10 de diciembre, el día anterior, Cristina Kirchner logró una manifestación, vos te acordarás, enorme. Realmente había, no sé, 200.000 personas, 300.000. Pero del otro lado había toda una cantidad de gente que estaba festejando que se iba, y yo me acuerdo que fui en un auto y vi un hombre con una bandera flameando por la avenida Callao y cerca de tu casa, y yo dije, este hombre parecía la imagen de la liberación de París, más o menos. Entonces, qué contradicción, ¿no? Qué cosa terrible, porque unos legítimamente pensaban, los que fueron a la plaza a aplaudir a Cristina Kirchner lo hicieron
la mayoría voluntariamente, otros fueron llevados, pero la enorme mayoría fueron voluntariamente. Y ese hombre con la bandera y esa voluntad. Pero la verdad es que el país tiene que avanzar de eso, ¿no? Porque si el país sigue atrapado en esa lógica de peronistas y antiperonistas, kirchneristas y antikirchneristas, no avanzamos nunca. Es tremendamente nefasto. Sí, porque esto ya pasó, también así fue el año 55, de un lado y de otro, y la verdad es que el país no salió nada positivo de eso. Por eso creo que esa meta que puso el presidente cuando asumió es tal vez la más importante en el largo plazo, si bien las otras dos en la urgencia, ¿no? La lucha contra el del crimen organizado y yo creo, Mariano, bajar la pobreza es central, ¿no? Lo que vos decís, por ejemplo, creo que en lo que se ha avanzado más en política exterior, justamente. Sí. Ahora el presidente está viajando. Sí, estuvo ahora en la Unión Europea y en Alemania estaba hoy. Sí, en política exterior la verdad es que el gobierno, el presidente, la canciller y su equipo han logrado en 6 meses una tarea importantísima, ¿no? De poner a la Argentina nuevamente en el mundo. La Argentina era noticia por malas razones, hoy es noticia por buenas razones. Por supuesto que es difícil y después hay que acompañar ese trabajo, ¿no? En este programa que tiene 13 años, teniendo siempre que uno de los aspectos fundamentales es que estemos nuestra inserción en el mundo civilizado, en el mundo en el cual tengamos, porque las relaciones exteriores, tenemos que ser sinceros, no se manejan por afectos, sino por intereses. Por supuesto. Porque sabe mejor que yo esto. Y creo que en ese aspecto nosotros tenemos que tratar de lograr inversiones, para que haya trabajo genuino, para que la pobreza se disminuya, porque eliminarla la pobreza es prácticamente imposible de eliminar porque Exacto. La pobreza es en términos relativos. Pero lo que sí significa es que no haya indigencia y que no Exacto. haya posibilidades de acceso a una vida desarrollada en el plano material. Ahora, la política exterior, la enseñanza básica es que uno podría sacar de un país como la Argentina, ¿no? La Argentina es el 8º país más grande del mundo, Exacto. Es un país con una población calificada, es un país que tiene 5 premios Nobel, varios en ciencia. Entre ellos uno en relaciones exteriores, el de Saavedra Lama. Exacto, pero 3 en ciencias, con el valor que eso tiene. Y entonces, ahora, al mismo tiempo es uno de los 20 países más importantes del mundo, es miembro del G20. Pero también es cierto, es un país alejado de las grandes corrientes mundiales, es un país que tiene una población relativamente escasa para su tamaño. Muy poca. Entonces, esas dificultades hay que tenerlas en cuenta. Ahora, ¿cuándo le fue bien a la Argentina y cuándo le va bien a los países? Cuando logran interpretar cuál es la corriente mundial de la época, se adaptan a ella y consiguen de ese sistema de orden mundial lo mejor para sus propios intereses. Cuando eso se logra a través de una mirada inteligente y realista del mundo. Si usted se va a ir a pelear con el Uruguay, con Chile, con Brasil, con los Estados Unidos, con Europa, con Japón, bueno, entonces termina como termina. Exacto. La política de esa confrontación lamentablemente no sirve para nada. Yo creo que los pasos que ha dado el gobierno en ese sentido son muy positivos. Y creo que la Argentina tiene un rol que jugar en las próximas, en la región hay un tema, nosotros tenemos una región muy difícil, tenemos 2 crisis simultáneas, una en Brasil y una en Venezuela. Efectivamente. Y te digo esto, Mariano, fíjate, vamos a cumplir el bicentenario, el 9, sí. El jueves lo vamos a tener en este programa a una persona a la que yo admiro, que colaboró con don Arturo Frondizi, trabaja intensamente, directora del Centro de Estudios Nacionales, fundaron Arturo, la profesora Emilia Menotti. Menotti, sí, sí. Y que trabaja intensamente, como si recién empezara. Integra varias... Sí. Bueno, el ideario de Frondizi está vigente aún, ¿no? Porque no hemos logrado plenamente ni el desarrollo ni la integración. Porque tampoco estamos plenamente integrados, ni interna ni externamente. Bueno, en ese sentido... Yo creo que el desarrollismo... Y en política exterior lo que fue Frondizi. Bueno, fue pionero. Ahora, el desarrollismo hoy en día es una ideología o un conjunto de ideas que, ayornado a los tiempos actuales, sigue ofreciendo una respuesta al país o a los intentos que un país
por desenvolverse positivamente, pero hay que actualizarlo, ¿no? El desarrollismo de los años 50 no puede entenderse de la misma manera hoy. Por ejemplo, no, claro. Hoy la cuestión ambiental hay que tenerla en cuenta. Hay cosas nuevas. Las posibilidades de desarrollo intergeneracional, es decir, que el desarrollo actual no comprometa el desarrollo del futuro, pero si se aplican esos criterios, es un conjunto de ideas o de metas totalmente positivos y que creo que esta administración los tiene en cuenta, porque si hay una figura que se ha reivindicado en los últimos años, felizmente es la de Arturo Frondizi, que era absolutamente incomprendido en su momento y después las administraciones que vinieron después, lamentablemente cancelaron muchas de sus iniciativas, como se hizo, por ejemplo, ahora se reivindicaba a Ilia. Ilia tuvo un montón de cosas positivas, su honestidad, fue un gobierno democrático. Y las cifras fueron buenas también. Y muy buenas. Ahora, hay que decir también que Ilia cometió un error histórico gravísimo, que fue anular los contratos petroleros, cosa que el propio presidente Alfonsín reconoció 20 años más tarde, que dijo, fue un error, el propio radicalismo lo reconoció, porque nos condenó de nuevo a la pérdida del autoabastecimiento, como la década pasada también nos condenó cuando nosotros habíamos alcanzado el autoabastecimiento en los 90. ¿verdad? Y saqué otra cosa que tiene que ver con, la Constitución lo establece, la publicidad de los actos de gobierno. Sí. Yo cuando estuvo en Costa Rica, en la residencia, hablábamos mucho de política, yo le decía, no, Arturo, usted me parece que se equivocó en esto. Y él me reconoció. En la falta de... Don Luis Caeiro, de publicitar las cosas. Sí. Porque la gente tiene que saber, sí. Y el ciudadano que te vota tiene derecho a pedirte rendición de cuentas. Seguro, sí. Ahora pasamos de un extremo al otro, ¿no? Porque el último gobierno ya publicitaba hasta lo que no hacía, pero y tapaba de publicidad, que también era casi invasivo y que parecía casi un culto a la personalidad del siglo XXI aquello. Pero sí, sin ninguna duda que la comunicación bien entendida es fundamental. Pero yo creo que la Argentina, te digo, Pocho, yo estoy, te digo, esperanzado de que la Argentina, la clase dirigente ha entendido que el mundo es una oportunidad y no un conflicto. Y creo que eso lo entendió el presidente Macri, pero también lo entendieron la mayoría de los opositores. Entonces, creo que eso es positivo. Es bueno que Macri, cuando viaja ahora al exterior, lleva a gobernadores de otros signos políticos, porque finalmente dentro de 4 u 8 años va a haber un nuevo gobierno y es positivo que esas cosas continúen. Tú sabes que yo tuve mi discrepancia durante el gobierno del doctor Menem. Pero él también invitaba a los senadores, claro, por ejemplo. Claro, sí. Yo lo acompañé, a mí me invitó. Menem y de la Rúa yo era un poco... Yo discrepé cuando se incrementó el número de miembros de la Corte y la reforma de la Constitución yo no la avalé. Fui constituyente en contra. En contra, sí. Bueno, y me acuerdo que me invitó al senador Molina, que era de Santa Cruz, presidente del bloque justicialista en ese momento, Pedro Molina, muy buena persona. Y a mí, a la asociación de uno de los presidentes de Colombia, por ejemplo, de Gaviria parece que fue. Sí. Bueno, y acá veo tu libro hablando de otros lugares, Rusia, actor global. Sí. El renacer de, no sé si vos, ¿cuántas páginas tiene vos? Me lo has dedicado, es un poco grande ese mucho. Libro, sí. 479. Sí, yo he escrito 2 libros sobre Rusia, sobre las relaciones de Rusia con Occidente, primero la Unión Soviética con los Estados Unidos y con Occidente, y después de Rusia después de la caída del muro de Berlín. De alguna manera yo me he ido especializando en esa cuestión por cuestiones de interés. Hace bastante tiempo que estás en esto y tenés 39 años. Me he dedicado mucho a estudiar esa realidad, porque yo entendí que la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética eran el hecho más significativo de la historia, por lo menos al que yo había asistido, naturalmente. Entonces, me parecía que eso era el eje del sistema internacional, y por eso lo he estudiado. Y un punto decisivo, creo yo, que es entender el sistema de grandes potencias, ¿no? Del rol que juegan los Estados Unidos, que jugaba la Unión Soviética y que hoy juega China. Y que juega China. Entonces ese sistema de relaciones triangulares... Hasta podríamos decir Asia de alguna manera. Claro, bueno, sí, porque otra tendencia... Con el ASEAN. Claro, porque una tendencia decisiva del mundo que nos toca vivir es una especie de tránsito del sistema, del eje del poder mundial, en materia económica al menos, del Atlántico hacia el Pacífico. Entonces, esa situación hace que los países de la cuenca del Pacífico adquieran mayor importancia. Por supuesto
que hay que tener en cuenta que los Estados Unidos también son un país del Pacífico. Entonces, claro, están en el Transpacífico. Exactamente. Entonces, hoy en día en el mundo se discute si los Estados Unidos van a dejar de ser la primer potencia mundial en el siglo XXI, como lo fueron en el siglo XX, o si China va a ser la primera potencia mundial. Yo creo que lo más razonable sea pensar que el sistema de orden mundial de las próximas décadas se vaya acercando lentamente, pero progresivamente, a un sistema parecido al del siglo XIX, un sistema de grandes potencias, en los cuales había 5 o 6 grandes actores que competían por el liderazgo del mundo, porque el Imperio Británico tuvo una declinación relativa por el surgimiento. Pero ¿y esto que ocurrió ahora, qué te parece? Eso te iba a preguntar. Bueno, ahora vos te refieres con respecto a la Unión Europea, que se hayan ido. Bueno, lo que pasó con la Unión Europea es una situación, hay gente que cree que es inesperada, yo creo que no es inesperada. A mí me parece que están en crisis los liderazgos políticos basados en lo políticamente correcto, porque hay una especie de hartazgo de las sociedades por los modelos, digamos, de lo establecido. Entonces, por eso surge un Bernie Sanders o un Donald Trump en los Estados Unidos, por eso surge el Brexit en Gran Bretaña, por eso el sistema político español está en crisis, por eso surge un liderazgo como el de Orbán en Hungría o el de los polacos nacionalistas, pero todo eso uno puede gustarle o no gustarle, pero hay que entender las causas por las cuales. Claro. En Italia acaban de ganar. ¿Por qué se produce? Sí. Exactamente, entonces eso responde... Pero ella Rosendo me decía esto, lo de Italia que vos me estás poniendo. Y claro, esto responde a una crisis normalmente la primera respuesta que hay, ¿cuál es? Bueno, surgen los populismos. Yo creo que la palabra populismo es tan amplia que no significa nada. Yo creo que lo que hay que entender es que hay un cansancio de este sistema ya tan establecido. Y la Unión Europea, que es enormemente exitosa en muchos aspectos, también tiene un lado que la sociedad, esas sociedades lo ven como una burocracia más, y es natural que así lo entiendan. Ahora, querido Mariano, yo decía, vos hablabas del Atlántico Pacífico. El Transpacífico está por 12 países, sí, que llevó 5 años y medio llegar a un acuerdo, diremos. Sí. Acá, bueno, en América tenemos Chile, Perú, bueno, Colombia que se está incorporando, y México. En la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico, que es donde Argentina está como observador. Sí. Y tenemos el Mercosur, que allá por el 85 se firma el acta en Foz de Iguazú. Que vos estuviste. Sarney nos invitó, el presidente Sarney, Alfonsín, que estuvo el gobernador de Misiones, Barrio Rechea, y me invitó a mí. Bueno, y después se crea el Mercosur, fundamentalmente liderado un poco por Brasil y por nosotros. Sí. Pero es importante recomponer un poco el Mercosur, aunque tenemos la crisis de Brasil, etcétera. Y yo creo que aquel eje que había entre San Pablo, Buenos Aires, Santiago, es decir, el Atlántico Pacífico, diremos, habría que tratar de ir incorporando nosotros con la Unión Europea. Hay que lograr algún tipo de convergencia lo más eficiente posible entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. Exacto. Porque todos los países, tanto la Argentina, Chile y los del Pacífico, necesitan tener la dimensión bioceánica. Es fundamental a los intereses estratégicos de ambos países, los que dan sobre el Atlántico, los que dan sobre el Pacífico, lograr una interconexión, sobre todo física, porque la verdad es que lo fundamental es que haya caminos, que haya túneles, que haya ferrocarriles que trasladen la mercadería para nosotros acceder al mercado del Pacífico es fundamental. Por eso una relación estratégica a lo largo de la historia argentina es la relación con Chile, que es una relación que ha tenido buenos y malos momentos, pero los momentos que tuvo buena relación, que la Argentina entendió el rol de Chile en Sudamérica, fueron los grandes presidentes argentinos los que entendieron eso. Uno fue Roca, otro fue Perón, que intentó el ABC, también. Y otros fueron los gobiernos de Alfonsín y de Menem, que lograron pasar de una hipótesis de conflicto a una hipótesis de cooperación. Pensemos que nosotros estuvimos al borde de la guerra con Chile 2 veces. Una con Roca al principio del siglo XX. O sea, muy importante lo que vos decís fundamentalmente, porque acá tenemos la mala costumbre que viene un gobierno y tira por tierra todo lo que hizo el anterior. Claro. Algunas cosas buenas se hicieron. Vos podés por supuesto que sí. En 80 cosas y ponerte de acuerdo en 20. Por supuesto. Mira, que la Argentina, yo pienso que la relación con Chile es probablemente, junto con la de Brasil, pero es central, es decisiva a la Constitución de la Argentina. Y la prueba está que los grandes estadistas argentinos, los que tenían la idea del Estado en la cabeza, entendieron eso. Roca evitó la guerra con Chile,
primero como ministro de guerra de Avellaneda, cuando lo convence el presidente de ir al sur y no ir y de que Chile estaba en guerra con Perú, el norte. Guerra que terminó pésimo y que aún hoy subsisten los efectos negativos de la guerra del Pacífico. Y después Roca, cuando lo convence a Richeri de no ir a la guerra con Chile en 1901, y después cuando nos salvamos de la guerra en el año 78, vos te acordarás, en el Beagle. Y después el gobierno de Alfonsín y el gobierno de Menem. Cuando intervino el Papa con Zamoré. Exactamente, pero estuvimos a horas de la guerra. No, pero si ya se anunciaba la iniciación de la... Exactamente. De la guerra. Vos te imaginás lo que hubiera sido para la Argentina. Imagínate el costo que tuvo para la Argentina en términos de vidas humanas, de prestigio internacional y de desgarro del país. Una guerra como la de Malvinas, que fue terrible para Argentina. Terrible. Imagínate lo que hubiera sido tener una guerra con Chile. El otro día hablábamos acá con Rosendo, bueno, y es cierto, la ruptura de Inglaterra con la Unión Europea, pero no rompió con la OTAN, es decir, Inglaterra, Estados Unidos continúa. Y nosotros fuimos a la guerra contra estos dos. Sí. Bueno, un error gravísimo. Gravísimo. Y donde murieron muchos jóvenes, la mayoría de correntinos. Correntinos. Terrible. Una desgracia argentina, porque además retrocedimos respecto a lo que se había avanzado en el reclamo de soberanía, que es un reclamo inclaudicable para los argentinos. Querido Mariano, nos queda un minuto, ¿sabés lo que es la televisión? Es así. Pero te dejo el minuto para que vos digas y te... No, yo te agradezco, te felicito además por tu perseverancia, que hace 13 años que está este programa, que lo vemos y que invitás a distintas personalidades que van... El título lo puso amigo Alfredo Olivera, que se llama Corriente de Pensamiento, todos los pensamientos. Bueno, pero está bien, es una reivindicación a las distintas corrientes, a tu provincia y a la idea del pensamiento en acción, ¿no? Yo creo que la Argentina está en una etapa positiva, muy, muy positiva, que tiene por supuesto, una dificultad grande en materia económica, pero si se superan esas situaciones, si la Argentina logra insertarse correctamente en la corriente mundial, creo que el país aprendió mucho de los últimos 10 años, que fueron años de gran tensión, y yo creo que, por eso yo te decía que veo muy positivamente que el gobierno actual, pero también grandes sectores de la oposición actual, entienden eso, porque entonces se puede armar una clase dirigente acorde a la época y al futuro, ¿no? Acá todos creo que tenemos la obligación de ayudar y queremos ayudar. El asunto es que los funcionarios se dejen ayudar. Sí. Y hablen, escuchen, que aprendamos a escuchar, a discrepar, como decías vos, porque creo que no nos podemos de ninguna manera permitir el que tengamos una nueva frustración. Totalmente. Yo te deseo toda la suerte del mundo. Vas a un gran país, para mí, yo lo considero así, donde las instituciones funcionan magníficamente, donde un cuarto poder, el Tribunal Supremo de Elecciones. Exacto, que es muy importante eso para el futuro de Argentina, separar el control electoral del Ministerio del Interior. Por eso digo, yo acá venimos sosteniendo hace rato que hay que terminar con que el Poder Ejecutivo sea el árbitro de la elección. El que haga los padrones, el que maneje la cosa. Está la Cámara Nacional Electoral. Totalmente. Tiene que ser la justicia. Eso es un avance y para dejar atrás el primitivismo político. Porque totalmente. Si no, siempre hay sospechas, sean ciertas o no, pero siempre hay sospechas. Toda la suerte del mundo, querido Mariano. Muchas gracias. Gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. ¿Sabes por qué? ¡Más gente tiene Toyota! ¡Porque llegó el Toyota Plan de Ahorro! ¡Seguro! ¡Confiable! ¡El Toyota que querés! ¡Con la tranquilidad que buscás! Toyota Plan de Ahorro, un plan de ahorro seguro y confiable para que empieces a disfrutar la durabilidad y confiabilidad de un Toyota. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Para más información, comunicate al 0800-333-1278. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Me hace falta un sacón, un sacón, un sacón. Necesito un sacón, un sacón, un sacón. Que me haga sentir que estoy viva, que vibro, que a mi respiro, que ahora existe el amor.
mundo dinámico, fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. Me queda un minuto en el cual voy a plantear mis coincidencias con lo que hablábamos con el nuevo embajador argentino en Costa Rica, el doctor Mariano Causino. Un hombre joven, un hombre con inquietudes, una persona que ha estudiado todos estos temas. Yo le deseo mucha suerte en su participación como representante de nuestro país, en este país democrático, con instituciones fuertes, con educación que marca rumbos y también, por supuesto, donde se respeta el pluralismo, se respeta la libertad, se respeta al ser humano y que indudablemente significa que entre todos tenemos la obligación de que en la política exterior de nuestro país estamos caminando hacia un futuro mejor. Y digo más, el ser observadores del Pacífico, indudablemente tenemos allí que Chile, que México, por ejemplo, un 92% de apertura, un 92% de servicio, donde los aranceles se han reducido. Es decir que, en definitiva, quiero terminar diciendo lo siguiente. Tenemos que poner énfasis, y lo venimos diciendo de hace varios años, que la política exterior que podamos desarrollar va a significar, sin duda alguna, beneficios enormes para nuestro país. Tengamos instituciones fuertes, reglas claras de juego, démosle seguridad jurídica y también confianza para que los capitales vengan a instalarse en nuestro país. Esa es la mejor tarea que podemos hacer en beneficio de los menos pudientes, la erradicación de capitales que posibiliten empleos dignos, que posibiliten que los argentinos podamos vivir con dignidad en un mejor estándar de vida, con mayor educación, con mejor salud, con mayor bienestar en definitiva. Que así sea, que Dios así lo quiera. Y los invito para el próximo jueves con la profesora Emilia Menotti, directora del Centro de Estudios Nacionales fundado por Arturo Frondizi, para que se refiera al bicentenario que se cumple el 9 de julio. Muchísimas gracias. Hasta el jueves, si Dios quiere.